lo siguiente, ¿se acaba el 4 por mil? Arranca diciendo, se acaba el 4 por mil para quienes hagan movimientos menores a 13,3 millones de pesos al mes. Entonces ha generado como una confusión porque muchas personas dicen, pero es que esas personas ya no pagan, en ese momento no están pagando el 4 por mil. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y sería el tema importante pues para que nos explique y nos aclare el director. Por supuesto, doctor Luis Carlos Reyes, director de la DIAN, buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Un gusto saludarlo, director. ¿Qué quiso decir con el fin, con que se acaba el 4 por mil? ¿Cuál es la intención y el objetivo de este anuncio? Bueno, lo que pasa es que si bien existe una exención de 13,3 millones de pesos libres de 4 por mil para quienes tengan una cuenta marcada y que solo utilicen esa cuenta para manejar esos 13,3 millones de pesos al mes, la realidad es que, pues la realidad por la que todos los colombianos oímos todo el tiempo del 4 por mil, es que al tener varias cuentas o al no estar al tanto de que uno puede pedir que le marquen una cuenta para que esté libre del 4 por mil, muchos terminamos pagando, yo creo que a todos nos ha pasado que terminamos pagando el 4 por mil así hagamos movimientos inferiores a esta suma en un mes. Lo que plantea el proyecto de ley es que las posibilidades tecnológicas del sector financiero hoy en día son suficientes para que los saldos de los contribuyentes en distintos bancos sean la base a través de la cual se aplica esta exención. Un ejemplo, hoy en día, si yo tengo dos cuentas, una marcada y otra no marcada, tengo 5 millones en una, 5 millones en la otra, y me gasto esa plata durante el transcurso del mes, así hayan sido solo 10 millones, sobre 5 de ellos pagué el 4 por mil, porque solo tengo derecho a ese beneficio si utilizo la cuenta marcada, y a veces por razones de conveniencia, o por lo que sea, uno necesita más de una cuenta. Entonces lo que estamos diciendo es, el sector bancario puede consolidar esos saldos para que independientemente de dónde esté la plata, si una persona movió efectivamente el mes menos de 13,3 millones de pesos entre todas sus cuentas, no pague el 4 por mil. Ahí tengo esa duda, director. Hoy una persona que hace movimientos y tiene 3 cuentas en diferentes bancos, escoge cuál es la que queda exenta del pago del 4 por mil. Las otras, si mueven menos de 13.3 millones, ¿hoy pagan ese impuesto? Las otras pagan ese impuesto así muevan un peso. Claro, y O sea, esa es la diferencia, director. Así de sencillo. Y esa la gran diferencia es que si cojo todas las cuentas, siempre y cuando no supere las transacciones al mes, esas transacciones no superen los 13.300.000 pesos, no va a tener 4 por mil en ninguna de las 3 cuentas, para seguir con el ejemplo. Así es, así sería. Sí, director, este impuesto hoy, ¿cuánto le representa al Estado de ingresos? Es un impuesto que está alrededor de los 9 billones de pesos al año. Con esta decisión, con este anuncio de hacerse efectivo, ¿cuánto dejan de recibir? Bueno, las cifras precisas son un poco difíciles de estimar, pero el grueso del recaudo del 4 por mil viene de esas transacciones superiores a 13,3 millones de pesos al mes, pero lo que pasa es que generan muchos inconvenientes para esa gran mayoría de los colombianos que hacen transacciones por estos bajos montos. Lo que pensamos es que es perfectamente factible quitar esos inconvenientes sin renunciar a la mayor parte del recaudo. Director, ¿qué va a pasar con las operaciones, las transacciones que ahora son muy comunes? Casi que se están haciendo más operaciones a través de estas nuevas plataformas, como les voy a mencionar los nombres, como Nequi y DaviPlata, muy utilizadas por los colombianos. ¿Tendrán o no tendrán 4 por mil? Sí, esas también son cuentas que se deberían consolidar en todo esto, de manera que si las transacciones sumadas total de todas las cuentas que uno tenga son inferiores a 13,3 millones, tampoco deberían pagar 4 por mil. Doctor Reyes, a propósito de las grandes mayorías, que es lo que aquí importa, ¿cuántos colombianos tienen más de una cuenta bancaria?
La mayoría de los colombianos tienen acceso a productos financieros, pero generalmente la cifra que se maneja es de los que tienen por lo menos un producto bancario. Eso está alrededor del 70%. Los que tienen dos son un porcentaje menor a esto, pero sin duda es un grupo importante de personas que se enfrentan a estos inconvenientes, y es a ellos a los que queremos facilitarles el acceso a esta extensión. Sí, pero lo acaba de decir usted, cerca del 80% de los colombianos están bancarizados, pero una vez más, para saber si esto, porque entonces esos 80% puede la gran mayoría ya tener una única cuenta bancaria y ya estar beneficiados con esta exención que no paga 4 por mil a los movimientos de menos de 13 millones al mes, como está contenido en el artículo 879 del Estatuto Tributario, que habla justamente sobre las exenciones del gravamen a los movimientos financieros. ¿Cuántos colombianos, le repito la pregunta, porque usted tiene que tener ese dato, cuántos colombianos tienen más de una cuenta bancaria? Como ya le mencioné, estamos hablando de que el 70% de los colombianos tienen por lo menos un producto financiero, son menos los que tienen más de una cuenta bancaria, pero aquí lo importante es que si sabemos que el 99% de los colombianos tienen ingresos mensuales de menos de 10 millones de pesos, estamos hablando de que la inmensa mayoría va a estar cobijada por este beneficio de que si mueven menos de 13,3 millones de pesos, van a, no deberían pagar más en 4 por mil. Director, teniendo en cuenta que todos los abusos tributarios tienen que ser pagados, ¿por qué no se le aplica algún tipo de impuesto o por lo menos control o norma a las iglesias? Esto ha generado mucha polémica, que no entren en la reforma tributaria. Bueno, en Colombia existen entidades sin ánimo de lucro, y esa es una figura completamente razonable que exista, no solo las iglesias, sino fundaciones. No pensamos eliminar esta exención para este beneficio para las entidades sin ánimo de lucro. Me parece que enfocarse específicamente en un tipo de entidades que se benefician del principio constitucional de la libertad de cultos no tiene sentido. Hay abusos con las entidades sin ánimo de lucro, y esos abusos se van a perseguir, sean iglesias, sean lo que sean, pero ese énfasis sí le comento en las iglesias, me parece que va en contra del espíritu de la Constitución. Doctor Reyes, volviendo al tema del 4 por mil, ¿esto se puede hacer? Porque es que, pues imagínese, no sé, los bancos deberían implementar un sistema en tiempo real con las transacciones, pues de todos los colombianos prácticamente, para ver a partir de qué momento se cobra o no el 4 por mil. Hoy en día la información que el sistema financiero ya centraliza y ya le reporta, entre otras, a la DIAN, es muchísimo más que solo los saldos. Lo sabe quien haya recibido una declaración de renta sugerida. La información ya está ahí. Consolidar los saldos que tienen los colombianos en distintas cuentas bancarias es algo perfectamente factible desde el punto de vista tecnológico. Mire, director, muchísima gente nos empieza a escribir con muchas dudas sobre este tema. Una persona que mueve más de 3 millones o que mueve más de 13 o de 11 millones, también nos están diciendo, en cada una de las cuentas queda automáticamente, es decir, afectado y tiene que pagar el impuesto, independientemente de cómo lo maneje en las 3 cuentas. Así como es hoy en día, o sea, hoy en día si alguien mueve más de 13,3 millones, paga el 4 por mil, y eso no va a cambiar. Sí, y no cambia, eso sí, así tenga y lo haga en diferentes cuentas, pero obviamente aprovechaba para tener una exenta. Sí, así es, va a poder seguir teniendo ese saldo de 13,3 millones que mueve sin 4 por mil, lo va a poder ahora mover de una manera mucho más conveniente, y va a ser solo cuando realmente supere ese tope que va a pagar el 4 por mil. Bueno, director, hay otras preguntas como la planteábamos sobre también el proyecto de reforma tributaria, y muchas que tienen que ver con dudas sobre algunos de los anuncios que ha hecho. Juan. Sí, entre ellos, doctor Reyes, todo este tema de los ultraprocesados, también de las bebidas gaseosas, y se lo pregunto porque ayer el presidente Petro decía que no, el tema de las gaseosas no era para recaudar más, digamos, impuestos, sino simplemente para que la gente deje de tomar tanta gaseosa.
Así es, esto es una medida de salud que funciona a través de mecanismos tributarios y está planteada en el proyecto de ley porque es algo que estaba en el programa de campaña, pero pues al igual que todas las cosas que están en el programa de campaña son cosas que el gobierno lanza ya a la discusión a través de los canales formales y democráticos, empezando por el Congreso de la República, que es donde este proyecto de ley se tiene que refinar. Es muy importante que debatamos estas cosas. No quisimos dejar de lanzar esto a la discusión del país porque es una discusión importante. Estos productos tienen efectos negativos sobre la salud de la gente y una de las maneras de combatir esos problemas de salud puede ser la creación de estos impuestos saludables, pero los que tienen la última palabra son los colombianos y creo que eso es lo importante del proceso democrático. Pues, doctor Luis Carlos, muchísimas dudas, muchísimas preguntas. Mire que, claro, este tema muy manual, por llamarlo de alguna manera, Víctor, del 4 por 1000, genera muchísimas inquietudes y muchísimas preguntas, todo por cuenta de su anuncio. ¿Usted viene a la asamblea de la ANDI, director? Sí, aquí estoy y tengo que salir relativamente pronto. Ya lo estamos despidiendo. Director, nos vemos entonces y seguimos pendientes. Gracias y volveremos a hablar. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Luis Carlos Reyes, el director de la DIAN. En instantes vamos a hablar de ese, ahí tengo muchas inquietudes, los panelistas quieren plantear muchísimas dudas, muchísimas reflexiones, pero en instantes volvemos para hablar con el presidente de Ecopetrol. 7:37 en Mañana Blue. Estás escuchando Blue Radio.